Él era mi mejor amigo antes de que todo comenzara, el tipo de persona muy introvertida, intensa y protectora de sí misma. Tuvo una infancia difícil y era un outsider en nuestro programa de posgrado. Podíamos conectarnos de formas que no logramos con nadie más. Irónicamente, por eso mismo, éramos ferozmente leales el uno al otro. Recuerdo estar en negación sobre mis sentimientos hacia él, y cuando finalmente los reconocí, los descarté como un simple enamoramiento pasajero porque sabía que estaba casado, dudaba que él sintiera lo mismo, y además me parecía el tipo de hombre que jamás engañaría a su pareja. Todo cambió de la noche a la mañana cuando su hermano mayor se quitó la vida. Él ya sufría de depresión y estaba consumido por la culpa porque sentía que podría haberlo evitado. Su esposa era una pareja solidaria y cariñosa, habían sido el primer amor del otro en todos los sentidos, pero ella venía de un entorno familiar de clase media bien ajustado, donde una tragedia así era inconcebible. No era su culpa, pero no estaba preparada emocionalmente y no supo manejar la oscuridad que ese evento trajo a sus vidas. Hizo cosas tan básicas como no quedarse con él la noche del funeral, eligiendo ir a visitar a su familia y pasar tiempo con ellos. Le exigía que lo superara para poder volver a su vida normal, y eso lo alejó aún más. Como te imaginarás, yo fui su confidente cuando ella no podía hacerlo, y cada vez nos fuimos acercando más. No sé si alguna vez hubiéramos tenido una aventura si no hubiera sido por su duelo y mi necesidad abrumadora de aliviarle el dolor. No digo esto para justificar lo que hicimos, pero el duelo puede hacer cosas muy extrañas con las personas. Todo llegó a un punto crítico cuando admitimos nuestros sentimientos el uno por el otro. Nos besamos. Luego no lo vi durante todo un verano porque regresó a Estados Unidos con su esposa. Él era estadounidense y ambos estudiábamos posgrado en el Reino Unido. No nos comunicamos en absoluto. Durante ese verano lo extrañé tan desesperadamente que caí en una depresión bastante profunda y asumí que él ya lo habría olvidado todo. La idea de fingir que nada había pasado, que era lo que creía que ocurriría, me consolaba y me destrozaba a la vez. El primer día que nos volvimos a ver, poco antes de que empezaran las clases, yo ya estaba preparada para que me sentara y me dijera, mejor seamos solo amigos. Pero, de la nada, me dijo que pensaba divorciarse de su esposa por mí. Me quedé en shock, confundida, y también emocionada. Un caso clásico de se siente tan mal que debe ser lo correcto. Una semana después, le confesó la infidelidad a su esposa y le anunció su intención de divorciarse. Ella lo tomó con dignidad, con la cabeza en alto, y no puso ninguna resistencia. Su hermana menor intentó acosarme y avergonzarme, pero no logró nada. El proceso de divorcio fue sin conflictos y muy sencillo, ya que no tenían hijos ni bienes compartidos. Yo me mudé temporalmente a Estados Unidos para estar con él. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba completamente consumido por un nuevo tipo de culpa, además de su duelo, y necesitaba que constantemente le asegurara que nuestro amor era tan fuerte y especial que valía la mancha moral de haber engañado y dejado a su primer amor. Era una carga enorme para mí, y supongo que una parte de mí sabía que lo nuestro fue más circunstancial que otra cosa, que nunca me habría enamorado así de él, ni él de mí, si no fuera por la muerte de su hermano. Él sabía que yo lo sabía, y eso lo volvió terriblemente inseguro. Temía que yo eventualmente lo dejara por esa verdad, dejándolo como un hombre roto que básicamente había incendiado toda su vida y cometido algo que consideraba imperdonable. Su salud mental se deterioró al punto de tener episodios disociativos y síntomas de psicosis. Se volvió cada vez más inestable y controlador, los medicamentos no parecían ayudar, y se despertaba llorando todas las mañanas. Finalmente lo dejé 3 años después, cuando me mandó una foto de una escopeta sobre su cama por mensaje. Aún lo amaba, pero ya no podía más. El horror de ese final me acompañó por mucho tiempo, pero también sentí un inmenso alivio de no tener que ser su único sostén emocional. Lo solté a él, y me solté a mí misma. Y sobre la gran pregunta de si sentí culpa, siendo brutalmente honesta, no. Sentí mucho resentimiento hacia su esposa por haberlo descuidado emocionalmente y por hacer que el duelo por su hermano se tratara de ella. En cierto nivel, sentía que ella se lo había buscado. Sentía que él y yo éramos mucho más compatibles, que yo era la pareja que podía darle el amor y cuidado que necesitaba. Hoy, una década después, mi perspectiva es muy distinta. Todos teníamos veintitantos.
Veo como ella hizo lo mejor que pudo y espero que el divorcio no la haya dejado marcada, que hoy esté bien. Él, hasta donde sé, nunca terminó su doctorado y se volvió una persona completamente aislada. También le deseo lo mejor. Esta es dura para mí. Tenía 24 años. Mi mamá había muerto y yo vivía en un país extranjero, al otro lado del mundo. Él era mi jefe. Había conocido a su esposa, que fue muy amable conmigo. Todo empezó con un viaje de trabajo juntos a otra ciudad. Solo reservó una habitación. No pasó nada esa vez y pensé que tal vez estaban recortando gastos. En el segundo viaje, yo había estado bebiendo, la habitación era más pequeña, y pasó lo que tenía que pasar. Me sentí horrible al día siguiente, pero seguí tolerando sus coqueteos y avances. Cuando regresamos, ya no podía más. Un mes después le dije que no podía volver a pasar. ¿Y sabes lo que me dijo? Que le parecía que lo nuestro había sido bueno para su matrimonio, porque lo tenía más excitado y su vida sexual con su esposa había mejorado. No es broma. Como si a su esposa le hubiera encantado saber eso. Se divorciaron años después, no por mí, sino porque él es un imbécil sin empatía. Hoy, al mirar atrás, veo que su comportamiento fue depredador. Yo estaba emocionalmente devastada y muy sola. Él lo sabía. Y además, era mi jefe. Mi esposo, en ese momento, usaba esta historia para avergonzarme. Él fue emocionalmente abusivo. Hoy estoy más allá de sentir vergüenza por eso. Y también, más allá de dejar que los hombres me hagan sentir pequeña o en deuda con ellos. Tenía 20 años y no fue una aventura como tal, más bien una especie de romance de verano según yo en ese momento. Me reencontré con un conocido de años atrás mientras estaba viviendo en el extranjero, en un bar de expatriados. Se sintió como el destino. Él tenía unos 10 años más que yo. Yo lo busqué y él no puso mucha resistencia. Me dijo que había cancelado su compromiso antes de viajar a ese país. Creo que le creí, pero la verdad es que tampoco me importaba porque tenía 20 años y me sentía invencible. Jamás pensé en su posible prometida, o novia real, en su país. Solo pensaba en divertirme y crear recuerdos con un hombre que me encantaba desde la adolescencia. No tuvo mucho impacto emocional para mí. Sabía que sería temporal. Prometimos escribirnos, pero apenas lo hicimos. Él me contactó una vez por año durante algunos años después, incluso ya casado, pero siempre decía que era un saludo amistoso. Yo casi no le respondía, o lo hacía por aburrimiento después de varios días. Para cuando terminé la universidad, la comunicación se había extinguido. Hoy, como adulta, sí siento arrepentimiento. En su momento me parecía atractivo y profundo, pero ahora lo veo como un hombre débil, igual que yo fui una chica egoísta y consentida. No debí involucrarme sabiendo que tenía pareja, pero en ese entonces tenía otra escala de valores. Tuve un encuentro con un compañero de trabajo que llevaba un tiempo coqueteando conmigo. Nunca dio señales de estar en una relación, sinceramente, era bastante mujeriego. Según yo, los dos estábamos solteros y buscando algo casual, que fue exactamente lo que tuvimos. Imagínate mi sorpresa al enterarme de que no solo tenía novia, sino que estaba embarazada. Terminé todo de inmediato. Quise decirle a ella, pero esto fue antes de que existieran bien las redes sociales y no tenía forma de contactarla. Él renunció y se fue de la empresa cuando todo salió a la luz. Ella me buscó tiempo después para hacerme preguntas y le respondí con honestidad y disculpas. Seguimos como amigas en redes sociales después de eso, cosa que él claramente no sabía. Años después, pocas semanas antes de que se casaran, él me mandó un montón de mensajes sexuales por Snapchat, invitándome a salir. Tomé capturas de pantalla y se las mandé a ella de inmediato. Aún así, se casaron, y hoy tienen 3 hijos. Pienso mucho en ella. No fue una aventura completa, pero cuando tenía 21 años me acosté con un amigo de un amigo que a veces salía con nuestro grupo.
Cuando una amiga en común se enteró, me dijo que él estaba casado. Yo no tenía ni idea. Era muy coqueto y jamás mencionó a su esposa. Nunca pregunté por qué no quería una relación con él, y además era bastante ingenua. Él era canadiense y al parecer su esposa seguía viviendo allá mientras él trabajaba en mi ciudad. Todo esto fue en Estados Unidos. Encontré a su esposa en MySpace, sí, soy vieja, y le mandé capturas de pantalla de sus mensajes, contándole lo que pasó. Luego la bloqueé. Nunca volví a ver al tipo. Tuve una relación con un hombre casado cuando tenía 18. Él tenía más de 40 y era mi profesor en una de mis clases. Sabía que estaba casado, pero me dijo que estaban por separarse y que ya no se amaban. Yo era joven y tonta, no pensé demasiado. Nos conocimos en clase, me invitó a tomar un café para hablar sobre carreras en su campo porque, según él, yo era extraordinariamente talentosa. Empecé a ir a sus horas de oficina todas las semanas, a quedarme hablando después de clases. Ni siquiera recuerdo cómo empezamos a acostarnos o cómo se volvió una relación como tal. Al principio era muy emocionante, me hacía sentir deseada, sexy, adulta. Pero mientras más tiempo pasaba sin que dejara a su esposa, peor me sentía. Ella se enteró y nos denunció a la universidad. Yo perdí mi beca por una cláusula de moralidad, y él no enfrentó ninguna consecuencia. Ellos siguieron juntos. Cuando tenía 20 o 21 años, tuve una aventura con un hombre casado de 36. Me dijo todas esas cosas que siempre dicen: esto se acabó, ya estoy terminando la relación, esto es algo que jamás pensé hacer. Y aún así, me sentía fatal. Con una autoestima bajísima y ansiedad, tontamente le creí al principio. Incluso intenté convencerme de que era el destino porque primero habíamos sido amigos en el trabajo, e incluso llegué a cuidar a sus hijos, horrible, en serio. Pero no lo era. Mi intuición me lo decía porque era algo espantoso. Una traición horrible para su esposa. Hasta el día de hoy es lo que más me arrepiento de haber hecho, y tuve que ir a terapia por la culpa, porque incluso empecé a sabotear y engañar en otras relaciones, como si no mereciera algo bueno o ser tratada bien. No puedo deshacer lo que pasó, y el daño que causé siempre va a estar ahí. Todavía hablo abiertamente de lo egoísta y estúpido que fue. Ya han pasado 11 años y estoy casada ahora. Entiendo mejor por qué tomé esas decisiones siendo una joven de veintitantos que se odiaba a sí misma. Sé que no se puede juzgar a alguien por siempre por un error, pero el simple